Hola, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Aqua Expo News. Hoy contamos con la presencia de Jorge Díaz, experto en sostenibilidad. Jorge, bienvenido a este espacio de entrevistas. Hola Chile, muchas gracias por la invitación. Jorge, pero ¿qué es realmente la sostenibilidad y cuáles son sus tres pilares? Enumerémoslos para que puedan conocer nuestros seguidores. Yo creo que partiendo muy simple a la sostenibilidad y dejándolo muy en claro es asegurarnos de que nuestras acciones hoy permitan que nuestras próximas generaciones se beneficien del medio ambiente o de las partes sociales de la misma manera que hoy lo hacemos o incluso de una mejor manera. Yo creo que eso es lo fundamental. Y los tres pilares o de la manera en que lo estamos enfocando hoy es hablar de los parámetros ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Cuáles son los principales desafíos entonces actualmente para ser sostenibles en el cultivo de camarón? Yo creo que es fundamental, de nuevo insisto, en hacer este análisis de materialidad y que la industria evalúe cuáles son las prioridades que tienen. Hoy día yo estoy mucho más cercano a la industria del salmón y hoy día los estándares de sostenibilidad en el salmón están muy altos. Para ellos los temas sociales son súper importantes, pero ellos ya lo han trabajado bastante en los años previos. Hoy día ellos están enfocados en los temas de huella ambiental, huella de carbono, cuáles son los impactos que están asociados a la cadena de valor, que nosotros podamos identificar y mitigar todos los riesgos que están asociados a la producción de los ingredientes con los cuales nosotros elaboramos nuestros alimentos. Y veo que acá en el camarón quizás estamos en un paso previo, en que las empresas están muy enfocadas en el tema social, lo cual es fundamental, pero yo creo que si queremos avanzar más allá y posicionar el camarón ecuatoriano de una manera más competitiva en los mercados que son más demandantes en materia de sostenibilidad, como por ejemplo Europa o Estados Unidos, va a ser muy importante también que ellos miren y quizás aprendan también, tomen las enseñanzas que están pasando en la industria del salmón y adoptarlas rápidamente en el camarón. Jorge, ya que está usted muy vinculado a la experiencia de Chile en torno al salmón, ¿cómo podría aplicarse tal vez estos parámetros o estos protocolos al Ecuador y a la producción de camarón? Bueno, he tenido la experiencia en Chile, pero también hoy mi cargo es global. Yo vivo en Noruega y ahí comparto con los productores de salmón de Noruega, Canadá, Estados Unidos, Chile, etcétera, y también con productores de camarón en Ecuador, en Asia y otras especies en otros lados. Yo creo que es muy importante que veamos cuáles son las tendencias que están ocurriendo en el mundo. Los retailers hoy día están exigiendo que los productores de alimentos marinos, ya sea salmón, camarón, etcétera, estén elevando sus estándares de sostenibilidad. Hoy día sabemos que las certificaciones como ASC o como VAP son un estándar mínimo y ya son como decimos nosotros, una licencia para operar. Ya no es una diferenciación, es solamente un paso previo para que tú puedas estar calificado para entrar a esos mercados. Entonces creo que ahora es ir yendo qué es lo que viene más allá. Medición de huella de carbono, reducción de huella de carbono, y después lo que se viene ahora también es la medición de todos los impactos en biodiversidad y los temas sociales, perdón. ¿Y qué medidas han adoptado ustedes para medir la huella de carbono? Un tema tan trascendental, obviamente abordado en los últimos años. ¿De qué forma ustedes están realizando sus estrategias en función de aquel fin? Muy buena pregunta también, eso es un tema clave. Hoy día, como ya dije, para entrar a los mercados en Estados Unidos y en Europa, tú tienes que tener una medición de tu huella de carbono y para eso es fundamental que evalúes cuáles son los principales impactos en tu cadena de producción. Luego de hacer este análisis, nosotros nos dimos cuenta de que en nuestras operaciones a nivel global, solamente el 2% de las emisiones vienen de las operaciones y el 96% de todas nuestras emisiones están asociadas a la producción de las materias primas que nosotros utilizamos para la producción de nuestro alimento. Dentro de estas materias primas, los principales contribuyentes a nuestra huella de carbono son las materias primas vegetales, que representan el 71% de toda nuestra huella, y dentro de las vegetales es la soya en particular, que representa alrededor de un 40%. Entonces, entendiendo cuáles son estos principales hotspots que le llamamos, nosotros podemos tomar acciones y evaluar cuáles son los orígenes que pueden tener una menor huella de carbono y así lograr ir reduciendo nuestras emisiones.
¿Qué tal los primeros pasos que está dando Ecuador en materia de sostenibilidad? Por ejemplo, usted fue parte del Race to the Top, que es un paso importante para la sostenibilidad de la acuicultura ecuatoriana y no solamente del sector acuícola, sino también de otros sectores productivos y de exportación. Yo creo que iniciativas como esta, como el Race to the Top, es un primer punto de partida fundamental para crear conciencia, para que los camaroneros en Ecuador estén escuchando qué es lo que está pasando en el mundo y nos demos cuenta también de cómo ellos deben tomar acciones hoy para ser más competitivos. Yo creo que Ecuador tiene todo el potencial, hoy día es un líder mundial en producción de alimentos marinos, no solo de camarón. Ecuador puede poner la barra muy alta y yo creo que están todas las condiciones dadas, es solamente que el sector se alinee, que establezca metas en conjunto y que vayamos a trabajar ellos también en forma colaborativa. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro espacio de entrevistas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomamos este mismo tema sobre la sostenibilidad en la acuicultura ecuatoriana, pero ahora con Karina Briones, experta en sostenibilidad. Continuamos con la entrevista de sostenibilidad aquí en Aqua News. Ahora contamos con la presencia de Karina Briones, experta en calidad y sostenibilidad. Karina, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. ¿Qué tipo de tecnologías se están desarrollando para justamente mantener la sostenibilidad acuícola en el Ecuador? Bueno, creo que puedo mencionar algunas dentro de estas tecnologías o innovaciones que se están desarrollando. Lo primero que nada es el uso de fuentes sustentables, empezando por los ingredientes. Pensando que los ingredientes tanto vegetales como marinos no son infinitos, sino por el contrario, son finitos, buscamos alternativas. El uso de ingredientes novedosos, como por ejemplo la harina de insecto, el aceite de algas o incluso ingredientes que pueden ser unicelulares, pueden estar de a poco reemplazando, no al 100%, pero esa ya es una innovación, esa es básicamente un respeto hacia la naturaleza, hacia los recursos como tal y a su explotación. ¿Y cuánto hemos avanzado en incorporar estos ingredientes que me acabas de mencionar? Creo que todavía no estamos en el nivel que quisiéramos estar, quizás como país o como industria en la acuacultura. De momento los máximos niveles pueden llegar a ser a lo mejor hasta 5% inclusión en una fórmula de una dieta para alimentos de camarón. No creo todavía que estemos listos por el abastecimiento a nivel mundial de estos fabricantes, de estos ingredientes como tal, para poder hacer un reemplazo al 100%, pero estoy segura que en los próximos años muchas otras empresas también empezarán a tener la demanda, por tanto entonces aumentará una oferta y será mucho más asequible. ¿Cómo evalúan y monitorean el impacto ambiental, que es uno de los pilares importantes de la sostenibilidad? Bueno, el impacto ambiental se puede monitorear de diferentes maneras. Uno de los monitoreos está relacionado con los gases de efecto invernadero, que básicamente también está relacionado con la huella de carbono. Así que la primera medición es la medición de huella de carbono de las dietas de alimentos balanceados, tanto en la acuacultura como incluso pecuarios. Esta evaluación nos permite hacer un antes y un después, proponer a nuestros clientes dietas que puedan tener menor huella de carbono. Esa es una medición. Otra medición también está relacionada con los desechos que generamos. Todas las industrias, de hecho, en consumo humano, también generan desechos. Desechos que pueden ser reciclables como pueden ser no reciclables. Desechos peligrosos como no peligrosos. Los reciclables, por ejemplo, tenemos una iniciativa respecto a la recolección del plástico y estamos trabajando en proyectos para poder recuperar el plástico y convertirlo en un nuevo producto para cerrar un proceso de economía circular. De esa manera, pues, respetamos también al medio ambiente. Otra medición está relacionada con el ruido, con la medición del polvo, los gases de particulados, los gases de emisiones también de cada una de nuestras fábricas. Nuestra fábrica está también trabajando en la traspaso del uso de combustible hacia el gas natural. Eso también nos permite reducir la huella de carbono como industria propiamente. Muy bien. En otro tema, ¿cómo aseguran ustedes que el alimento sea equilibrado y contribuya a la eficiencia alimentaria y al bienestar del camarón, Karina? Bueno, respecto al bienestar del camarón, justamente en el Aqua Expo de este año se ha hablado bastante del bienestar animal. Dentro de este bienestar animal nosotros consideramos el uso también de plantas.
plantas que pueden llegar a tener un efecto directo sobre el bienestar del animal, es decir, que tengan prevención hacia las enfermedades, básicamente para no tener que entrar en un cuadro curativo, es decir, con el uso de antibióticos. Promovemos el no uso de antibióticos a través de estas plantas. Es parte de los proyectos de innovación que también estamos teniendo. Karina, para concluir esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje para todos aquellos actores, sobre todo de tu especialidad, ¿no?, de la producción de alimentos balanceados, se sumen a las iniciativas de sostenibilidad? Bueno, creo que este primer año en Race to the Top, en todo el foro de sostenibilidad, ha sido muy positivo. Los siguientes pasos, invitar al resto de empresas, no solamente de alimentos balanceados, sino de toda la cadena, proveedores, clientes también, que ya están aquí, por supuesto, y además podemos también traer a otras especies, no solamente camarón, por ejemplo el salmón, quienes ya tienen mucha más experiencia y tienen un recorrido mucho más largo en temas de sostenibilidad. Podemos hacer un comparativo del antes y después del salmón y podemos nosotros hacer un símil en dónde estamos y cuál sería nuestra curva de rapidez y la ruta para poder llegar a tener resultados en un corto tiempo. Muchísimas gracias, Karina y Jorge Díaz, quien también fueron parte de esta entrevista aquí en Aqua Expo News. Nosotros seguiremos en este espacio en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.